Todos los años hacemos este ejercicio como si tuviéramos que empezar desde cero. Un ejercicio en el cual queremos, pienso yo con toda honestidad, hacer un proceso verdadero de conversión. Será la palabra que más resonará durante estos 40 días, durante nuestras celebraciones eucarísticas. Conviértanse, conviértanse. Nos lo dirán hoy cuando impongan la ceniza sobre nuestra frente, sobre nuestra cabeza. Conviértete y cree en el Evangelio. Por lo menos sabemos que la conversión es una necesidad. Ahí está. Pero no solamente debe estar como un simple deseo, como que ojalá algún día pueda darse. También es importante, creo, descubrir cuáles son las razones por la cual nos cuesta tanto trabajo convertirnos. ¿Por qué es tan difícil eso? ¿Por qué es tan complicado? Porque algunas personas dan la sensación de que se convirtieron ya y que son santos e inmaculados e irreprochables. ¿Y por qué otros, en cambio, tenemos la sensación de que no es así, que no es tan sencillo? Que convertirse es tal vez uno de los ejercicios espirituales y uno de los combates más fuertes que uno tiene que hacer en su vida. Porque la conversión, sin lugar a dudas, es un combate. Y la vida cristiana no es una vida de juego. La vida cristiana no es para gente cobarde. La vida cristiana, el discipulado de Jesús, no es para gente perezosa, no es para gente negligente, no es para las personas que se toman en juego todas las cosas de Dios. La vida en Cristo no es simplemente para crear en nosotros una especie como de espiritualidad superficial, de piedad sin sentido, en donde simplemente hacemos las cosas, pero muchas veces ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Ser un cristiano de verdad implica ser un guerrero, porque la fe es justamente para eso, para guerrear, para combatir. Y uno de esos nuestros combates es justamente poder alcanzar la conversión, por lo menos morirnos sabiendo que estuvimos luchando durante todo el resto de nuestra vida para convertirnos a Dios, para vivir íntegramente del modo como Dios siempre nos lo pidió. No es fácil siempre convertirnos porque no siempre es fácil entender la conversión. Muchas veces ni siquiera sabemos eso qué es. A veces, como creemos o pensamos que no somos malos, ya damos por hecho de que si no somos malos, somos buenos. Y cuando uno cree o siente que es bueno, pues uno dice, ¿yo de qué me voy a convertir si yo no tengo nada malo en mi vida? Pero la conversión no es simplemente pasar de la maldad a la bondad, sino pasar también de la bondad a la excelencia y pasar de una vida rutinaria a una vida santa, que es el gran reto que Dios nos pone a nosotros. ¿Por qué a veces también es tan difícil la conversión? Porque yo creo que en muchas oportunidades nosotros hacemos simplemente énfasis en nuestro pecado y nos quedamos ahí como dándonos palo porque este es mi pecado, este es nuestro pecado, esto es lo que me ha impedido a mí realmente poder caminar en la presencia de Dios. Y cuando uno martillas tanto sobre una cosa, muchas veces en vez de removerla, lo que hace es reforzarla. Es increíble la forma como el cerebro trabaja. Esas luchas que a veces tenemos o enfatizar o pensar simplemente en algo que es lo que ha anclado, arrastrado, postrado, manchado mi vida. Uno dice, yo sé que mi pecado es este, pero pensar en ello y simplemente dar vueltas sobre el asunto, en vez de ayudarlo a uno a salir de su pecado, lo que hace es que lo refuerza. Yo por eso quiero mirar la conversión, la posibilidad de la conversión hoy desde un punto de vista distinto, desde el punto de vista del descubrimiento de la misericordia de Dios. Es decir, en vez de ser antropocéntricos,
empezar a ser teocéntricos. En vez de empezar a mirar, en vez de seguir mirándonos a nosotros, empezar a mirar a Dios. Y creo que cuando uno centra su mirada en el Señor, más que en sí mismo, más que en sus propios defectos, es el Señor el que lo ayuda a uno a salir de la situación en la que se encuentra. Porque a veces nuestra mirada sobre el pecado es tan antropocéntrica, tan somos el centro del asunto, que uno lo único que piensa es en mi pecado, mi pecado, mi pecado, en lo que me arrastra, en lo que me impide hacer la voluntad de Dios. Pero no hemos todavía descubierto el amor y la misericordia de Dios. Lo único que nos lleva a nosotros a la conversión no es la conciencia de haber sido pecadores, sino la conciencia de que tenemos un Dios que nos ama. Fíjense que también lo estaremos mirando en estos días de la Cuaresma, aquel texto de la parábola del Padre Misericordioso. Aquel hijo tuvo dos movimientos en su corazón para convertirse. Uno, donde descubrió que había pecado contra su papá, pero no dejó simplemente ahí. También recordó la misericordia de su papá y volvió buscando la misericordia de su papá. El hijo no simplemente se quedó pensando, yo he pecado, porque a veces quedamos ahí, yo he pecado, pero no salimos de esa frase. Sí, es que yo he pecado y punto. Pero no es solamente descubrir que yo he pecado, es descubrir que hay un amor, una misericordia de parte de Dios, que al mirarme a mí, que al levantarme a mí, es capaz de ponerme en pie frente al peso de mi propia miseria. Porque creo que la inmensa mayoría de aquí, de los que ha hecho un camino en el Señor, se ha dado cuenta de que nosotros solos no somos capaces de vencer el pecado. Nosotros no tenemos fuerza para ello, porque el pecado es un poder de carácter sobrenatural. Y al ser de carácter sobrenatural, se necesita también un poder sobrenatural superior al pecado para poderlo vencer. Y ese poder sobrenatural no deriva de nosotros, no sale de nosotros, sino que proviene de la gracia de Dios. Creo que no es simplemente como hacer un análisis de cuáles son mis equivocaciones, cuáles son las cosas que yo necesito trabajar durante este tiempo de la Cuaresma. Es también hacer el ejercicio de aprender a descubrir la misericordia de Dios. Por eso este año en nuestra parroquia haremos un ejercicio que a mí me parece que es muy interesante, muy bonito, y es el de la adoración eucarística durante 40 días seguidos. Aprender a entender que el camino de la conversión solo se hace unido al camino de la adoración. Solo descubriendo el amor de Dios y la misericordia de Dios podremos realmente combatir nuestro pecado. Sin el rostro de Dios, al descubrir nuestro pecado, solamente vamos a entender nuestra miseria, pero siempre nos preguntaremos, ¿y ahora qué puedo hacer? Si una persona no ha descubierto el rostro de Dios, cuando descubre su pecado, lo único que va a conseguir es hundirse en su propio pecado, despreciarse y odiarse por estar en un punto en el que no quisiera estar. No es solamente descubrir nuestro pecado y nuestra fragilidad, es descubrir también el modo como Dios me ha amado. Y uno de esos modos excelentes del amor de Dios es justamente descubriéndolo en la presencia eucarística y en la adoración eucarística. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.